Aviso. Este video contiene relatos de violencia, desaparición y explotación. Si estás en riesgo o necesitas apoyo, en la descripción encontrarás enlaces a organizaciones y líneas de ayuda. Esto fue lo último que pensé antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. No debía haber confiado en la promesa de una sola tarjeta y una sonrisa. No sabía entonces que esa tarjeta iba a abrirse paso en historias que repetirían la misma mecánica. Sedán negro, suite, pago por adelantado. Hasta convertir vidas en cuentas inconclusas. ¿Por qué terminé trabajando en la calle? No hay una sola respuesta. Hay un hilo rojo que atraviesa hambre, abandono, engaño y la complicidad de quienes deberían protegernos. Hoy voy a contarte 5 historias que juntas responden a esa pregunta. No son ficción. Son voces que escuché, nombres que me dieron permiso para usar, y otras que tuve que proteger cambiando detalles por seguridad. Escucha con cuidado. Me llamo Elena. No vengo a juzgar. Vengo a poner palabras donde muchas veces hay silencio. He pasado años escuchando casos en pasillos de albergues, en llamadas a medianoche, sentado con madres que buscan por la orilla del río a una hija que no volvió. Soy quien arma estos relatos para que no se conviertan en cifras anónimas. Si quieres ver más relatos como este, y ayudar a que estas voces no se pierdan en la indiferencia, suscríbete ahora. Comparte esto con alguien que puede prestar atención en serio. Lo que sigue es duro, pero necesario. La primera verdad que aprendí es que la calle no aparece de la noche a la mañana. Es el final visible de una cadena de desesperos. Una casa destruida por la violencia, un empleo que se pierde, una frontera que se cruza sin papeles. Muchos llegan allí por necesidad pura. Pagar rentas, comprar comida, sostener hijos. Otros terminan expuestos después de buscar una oportunidad que parecía real. Y casi siempre hay alguien que presta un disfraz de ayuda. Un trabajo seguro, una oportunidad VIP, un contacto que dice tener las puertas abiertas. Y resulta ser la primera y la peor trampa. Sofía Vega tenía 22 años cuando salió de su ciudad con 230 pesos en el bolsillo. Y la promesa de trabajo como anfitriona en un hotel de la ciudad fronteriza. Le dijeron que sería solo un fin de semana. Eventos, gente que pagaba bien, camaradería. Llegó con maleta pequeña y ilusión. La primera noche le pagaron en efectivo. Y le dijeron que al día siguiente la llevarían a una suite, donde la contratación sería definitiva. La tarjeta que le dieron no era una tarjeta de presentación. Era una llave simbólica para el circuito. En la suite del Hotel Lucerna, la hospitalidad fue rápida. Un hombre se ofreció a traerle algo de comer, otro le habló de clientes seguros. Un rostro amable, una conversación que parecía formal. No hubo agresión explícita en ese primer encuentro. Pero la puerta se cerró con un golpe que no era de seguridad. Era de control. Le pidieron su identificación por protocolo y nunca se la devolvieron. Le ofrecieron dinero por adelantado y le dijeron que debía seguir unas normas, no salir sin aviso, atender a la clientela, mantener la discreción. Era una red de reglas que se presentaban como simple logística y que pronto serían una jaula. Lo que sufrió en esas horas no es algo que se cuente con detalles, lo que queda es lo que siguió después, la recuperación, la huida, la sensación de que alguien había quemado un lugar de su vida. El departamento donde la tenían registró actividad y semanas después hubo un incendio declarado accidental cuando nadie parecía mirarlo con ojos inquisitivos. Sofía decidió que su única salida era correr hacia el pasillo, aprovechar la confusión y bajarse a la calle como quien vuelve al hacer. No todas las escotillas se abren. Ella salió. Recibió ayuda de una compañera que al verla tomar una foto de la placa del auto, supo lo que estaba en juego. Esa foto le salvó la huella de una ruta, a muchas otras no la salvó. Sofía no tenía un plan maestro, tenía miedo y nombres que no recordaba bien, y aún así consiguió volver a casa con la piel marcada por la ansiedad y la culpabilidad que muchos sobrevivientes cargan. Si hubiera, no debí. La gente que la atendió luego le dijo que había sido afortunada, y la pregunta quedó en el aire. ¿Afortunada en comparación con quién? Lo que dejó ese caso no fue solo el incendio, fue la demostración de un patrón, el trabajo VIP que al principio parece una oportunidad y luego se convierte en otro modo de sacarle a alguien su futuro. No fue un incidente aislado. Alejandra Reyes tenía 27 años y una historia que se repite en las orillas del río, mudarse al borde de la ciudad, esperando un trabajo que pagara lo suficiente para que su hijo terminara la escuela.
Le prometieron un puesto estable en un restaurante de Riberas del Bravo, con turno nocturno y un sueldo que doblaba lo que ganaba en limpieza. El primer día de trabajo no llegó. En cambio, un auto la recogió con 2 hombres que dijeron ser del servicio de traslado del lugar. La explicación sonó oficial. Los hombres tenían tarjetas, papeles improvisados y una voz que se hacía pasar por autoridad. El protocolo que le pidieron era creer que un intermediario era legítimo. Lo que siguió fue una pérdida de control, llamadas que no contestaban, teléfonos que se apagaban, una serie de peores noticias llegadas por goteo. Alejandra habló con alguien que alcanzó a dejar un mensaje al hermano: me están llevando a otro lado, si desaparezco, busca en los hoteles. Eso fue todo. Días después no hubo rastro de ella. La versión oficial hablaba de abandono, de decisión personal. La versión de la familia hablaba de algo más frío. Se la habían llevado. Nadie vio una puerta abrirse por voluntad propia. Con Alejandra, la violencia fue silenciosa primero, y luego letal en su silencio. Hubo testimonios de vecinos que vieron rostros subir a una camioneta, notas que llegaron a organizaciones no gubernamentales y un registro final, un video truncado que la mostraba en contra de su voluntad. Cuando los familiares buscaron respuestas en las oficinas policiales, muchas veces se toparon con un muro de papeles, burocracia que desvía la responsabilidad y policías que miran para otro lado. No se puede decir que fue solamente mala suerte. Hay componentes estructurales que facilitan que estos hechos se repitan. Falta de capacitación, corrupción, desinterés. Entre los detalles que vuelven a aparecer en estos relatos, hay elementos que se vuelven signos. Una tarjeta con un logo, un sedán oscuro, una suite con persianas cerradas, una promesa de pago por adelantado. Los mismos nombres comerciales aparecen una y otra vez en los relatos, y la mecánica es simple y eficiente. Ganan la confianza, aíslan a la persona, hacen que la salida parezca un error de protocolo, y luego dispersen las señales. Muchas veces las grabaciones que prueban coerción terminan en manos de quienes las usan como mercancía. Las cámaras se vuelven pruebas y amenazas a la vez. Mariana, a quien algunos conocen como Mariana Reyes o Cortés, porque su familia apareció con distintas versiones del apellido en diferentes documentos, era una enfermera que trabajó temporadas en clínicas pequeñas. Le ofrecieron un trabajo de evaluación en una clínica privada vinculada a un médico que se presentaba como investigador. Dijo que necesitaban mujeres para un estudio de bienestar y que pagarían bien por guardias de observación y encuestas. Mariana aceptó. Necesitaba el dinero para pagar una deuda familiar y la escuela donde estudiaba su sobrino. Lo que empezó como preguntas y cuestionarios se convirtió con el tiempo en procedimientos que no estaban claros. Le ofrecieron tratamientos que serían parte del estudio e insistieron en que firmara formularios con letra pequeña que no leyó con detalle porque no podía costear el tiempo de un abogado. Luego vinieron las fotos sin su consentimiento, las pruebas de laboratorio que no le explicaron, y la sensación de que su cuerpo había pasado a formar parte de un protocolo sin su consentimiento pleno. A diferencia de otros casos, aquí hubo una mezcla de abuso médico y explotación. Le prometían bienestar y controlaban sus documentos. Mariana intentó denunciar, pero sus credenciales fueron cuestionadas por aquellos mismos que decían protegerla. Cuando habló con colegas, recibió miradas que mezclaban pena y distancia. "We know how she is", dijeron algunos, usando un lenguaje que desliza culpa hacia la víctima. Al final, lo que la llevó a la calle no fue solo la necesidad económica, fue también la erosión de su confianza en las instituciones que deberían haberle dado soporte. La clínica, los supervisores, la propia comunidad profesional que prefirió callar. En cada uno de estos relatos hay un momento que parte la trayectoria en antes y después. La promesa inicial, la aceptación, el cierre de la puerta. Para algunas, el after es huida y reconstrucción. Para otras, es desaparición. Para otras, la calle se convierte en un modo de supervivencia que se instala. Vender el cuerpo para evitar que otras necesidades, comida, techo, medicinas, se quiebren.
La calle, entonces, no es una elección pura, sino una consecuencia de múltiples fallas, personales, sociales, institucionales. Mientras escuchaba estas historias, aprendí a identificar lo que llamo las 3A que abren el camino hacia la explotación: ausencia, oferta y aislamiento. Ausencia, de redes familiares, de oportunidades laborales legales, de protección del Estado. Oferta, la promesa de dinero, de respeto, de acceso a una vida que parecía fuera de alcance. Aislamiento, físico y emocional, provocado por quienes controlan el acceso a la salida. Cuando los tres elementos coinciden, la probabilidad de terminar trabajando en la calle se dispara. Claudia fue la siguiente voz que encontré. Tenía 30 años y su historia es un recordatorio de que las rutas del horror toman formas sofisticadas cuando hay demanda. Le ofrecieron participar en lo que le describieron como grabaciones artísticas para un proyecto internacional. La oferta sonaba legítima: hotel de lujo, un contrato inicial, fotógrafos con portafolios. Ella, que llevaba años haciendo lo que podía para sostener a su madre enferma, accedió. Lo que no supo en un principio fue que las grabaciones se convertirían en productos que circularían en redes cerradas, en mercados donde el control sobre su imagen se traficaba sin permiso. Claudia recibió dinero por adelantado, pero muy pronto el acuerdo se transformó. Le quitaron el control de las imágenes, le exigieron nuevas escenas que no estaba dispuesta a hacer, y cuando intentó negarse, la respuesta fue presión, desde amenazas veladas hasta la presencia de hombres que vigilaban los pasillos del hotel. A la semana de su última sesión, hallaron un cuerpo que coincidía con su descripción en un documento policial ofuscado de datos. La versión de las autoridades fue la de una desafortunada jornada que terminó mal por motivos desconocidos. La familia de Claudia percibió otra cosa: que su hija había sido víctima de una red donde la imagen humana se monetiza hasta borrar la dignidad. Lourdes, a quien sus amigas llamaban Luna, contó algo que nos recuerda cuánto la incredulidad institucional pesa en la balanza. Intentaron secuestrarla en una colonia cerca de la carretera. Su auto volcó en la huida, pero cuando la policía llegó, dudaron de su relato. Le dijeron que había contradicciones y que debía esperar. Ella, aturdida, tuvo que decidir en ese momento entre hospitalizarse para probar lesiones o marcharse para proteger su propia vida. Eligió marcharse. Cruzó el país hacia un pueblo donde nadie la conocía. Ser discreta fue una forma de supervivencia. Hay una línea común. En varios relatos, la presencia de policías que no actúan o que directamente cooperan aparece como una sombra que agrava la vulnerabilidad. No digo que todas las fuerzas del orden sean cómplices, sino que la existencia de policías corruptos o negligentes crea un caldo de cultivo para las redes. Cuando quienes deberían investigar miran hacia otro lado, las cadenas de explotación prosperan. Esa impunidad es lo que permite que las mismas mecánicas sigan repitiéndose en lucernas, en suites y en terrenos baldíos. Pero estas historias también registran destellos de solidaridad que salvan vidas. Compañeras que avisan con una foto de una placa, una mujer en el turno de la noche que presta su abrigo para cubrir a alguien que huye, organizaciones que reciben llamadas anónimas y acuden a rescates discretos. Las redes de apoyo informales funcionan cuando las instituciones fallan, y a veces son la única diferencia entre una desaparición definitiva y una oportunidad de reconstrucción. Mientras recorro estas voces, la pregunta del título pesa: ¿por qué terminé trabajando en la calle? Las respuestas van más allá de decisiones individuales. Hay mecanismos financieros, estructuras familiares fracturadas y un mercado que paga por la vulnerabilidad. Pero hay otra dimensión que aparece en cada testimonio: la técnica del engaño. No siempre es violencia abierta desde el primer minuto. Muchas veces es violencia que se viste de formalidad: contratos, tarjetas, logos, proyectos y estudios. El lenguaje de lo legítimo sirve como máscara. Y cuando se cae la máscara, el daño ya está hecho. Hasta ahora te he contado fragmentos. Sofía, que escapó de una suite en llamas y volvió a recomponer su vida. Alejandra, que desapareció después de subir a una camioneta. Mariana, atrapada en un laberinto médico. Claudia, que vio su imagen convertida en mercancía. Lourdes, que cruzó el país para salvarse. Estas fragmentaciones aún no se cierran. Hay familias esperando respuestas, archivos por abrir y documentos que no cuadran.
Algunas luchan porque se abra una investigación seria, otras no tienen fuerzas para hacerlo. Si te preguntas si hay patrones en la manera en que las redes operan, te diré que sí: cooptación de la palabra oportunidad, manipulación de documentos, uso de lugares que aparentan seguridad, hoteles de cadena, clínicas pequeñas, y la presencia de intermediarios que parecen oficiales. También aparece la selección de víctimas: mujeres con historiales de vulnerabilidad económica, migrantes sin papeles, jóvenes que buscan empleo lejos de casa. No son elegidas por azar, son seleccionadas por sistemas que calculan el riesgo de impunidad. Mientras tanto, hay quienes se organizan para cambiar el relato. En las noches, en casas de vecinas, se escriben nombres en hojas, se dibujan placas de autos sospechosos, se guardan números en teléfonos que se apagan y se prenden con la esperanza de que alguien responda. Hay rituales pequeños de cuidado. Una foto de la placa enviada a una amiga, una contraseña que avisa si algo sale mal, un paquete de dinero reservado para la huida en caso de emergencia. Son técnicas de supervivencia que se vuelven análogas a lo que los sociólogos llaman prácticas de resistencia. Una de las cosas más dolorosas que escuché fue la normalización. Muchas jovencitas aprendieron a aceptar condiciones que no deberían aceptar, porque la alternativa, no comer, perder casa, no pagar medicamentos, era real y urgente. Tomar la calle no es siempre un acto de rebeldía. Muchas veces es un acto de resignación, donde la única posibilidad viable es transformar el propio cuerpo en moneda. Y esa moneda se cambia en mercados que no responden por la vida humana. En medio de todo esto, alguien en una oficina pública a veces toma la decisión de archivar una carpeta porque no hay pruebas suficientes. Esa frase política tiene un peso emocional devastador. Cuando no hay pruebas suficientes, hay personas que dejan de existir para el sistema. Las familias se convierten en detectives, las voces que claman justicia se fragmentan en expedientes que se pierden. No quiero que escuches estas historias desde la distancia. Al final del día, no son casos a añadir a una larga lista. Son nombres que se convierten en ausencias. Sofía quiso volver a estudiar. Alejandra tenía un hijo que no terminó la secundaria. Mariana dejó una madre sola. Claudia era la principal sostén económico de su hogar. Lourdes dejó amigos que aún esperan una llamada. Cada una de esas ausencias deja redes rotas que no se reparan con discursos públicos. Lo que viene ahora es lo que empezamos a llamar la verdad sistémica. Cuando juntamos los hilos, aparece una tela que cubre no a una mujer o a otra, sino a una sociedad que tolera grietas. Esa tela tiene hilos visibles, los intermediarios, los hoteles, las grabaciones, y otros invisibles, la indiferencia, la complicidad, la falta de políticas públicas efectivas. En la siguiente parte de estas historias, vas a escuchar testimonios que amplían ese patrón y que muestran cómo la connivencia no siempre es explícita. A veces es silenciosa presencia en oficinas, en reportes, en comentarios. Pero antes de seguir, quiero que recuerdes algo simple y mortalmente importante. La calle no es un estado natural. Es la consecuencia de decisiones y omisiones. Cuando una mujer dice "no tengo alternativa", no está admitiendo culpa. Está describiendo un mapa donde la ruta hacia la supervivencia pasa por carreteras peligrosas. Y en ese mapa hay quienes colocan trampas. Lo que sigue te llevará al corazón de la red, cómo operan los intermediarios, quienes se benefician del silencio, y qué ocurre cuando quienes buscan respuestas se topan con puertas cerradas. Algunas de las voces que seguirán son más difíciles de escuchar. Si lo que llevas hasta ahora te ha tocado, respira. Esto no es espectáculo, es documentación. Y documentar es el primer paso para que algo cambie. Esa noche en que me senté a hablar con la hermana de Alejandra, ella me mostró una lista con nombres que no coincidían entre sí. Apodos, alias, teléfonos descartados. Había un patrón de repeticiones. Fue entonces cuando pude unir parte de las piezas. No se trataba solo de personas aisladas. Se trataba de una maquinaria con piezas intercambiables. Mientras guardábamos esa lista en un sobre, algo en la esquina de la hoja marcó mi atención. Una placa fotografiada por una amiga que había salvado a una de ellas. La foto tenía un reflejo en el vidrio del sedán, unas llaves colgando.
Era un detalle pequeño, casi insignificante, y sin embargo lo guardamos como prueba. Las pruebas no siempre son contundentes, a veces son retazos de luz en la oscuridad. Y aquí, en ese punto, hay una cosa más que debo decir. Contar estas historias es también revelar la posibilidad de reconstrucción. No todas las salidas son definitivas, pero muchas comienzan con la acción de una persona que decide creer. Una llamada a una organización, una foto enviada a una red de apoyo, una denuncia sostenida que no se borre con el tiempo. Ese mínimo acto, a veces, hace la diferencia. Pero para que esos actos existan, se necesita que la sociedad reconozca que estas historias son urgentes. No se la dije a nadie en ese momento, la anoté, la guardé, y supe que la siguiente parte de estas historias tendría que buscar las conexiones que esa frase revelaba. Cuando entré al archivo de testimonios que armamos en la organización, había un patrón de nombres y signos que se repetían con una cadencia casi profesional. No eran improvisaciones, eran métodos que funcionaban. Eso explicaría, en parte, por qué tantas terminan en la calle. La próxima entrega irá hacia el corazón de esa maquinaria. Mientras tanto, si sientes que esto te toca de cerca, recuerda, en la descripción hay recursos y números para quienes necesitan ayuda o quieren colaborar con organizaciones que acompañan a víctimas de trata y explotación. No es una solución automática, pero es un paso. La noche todavía olía a llovizna cuando terminé de ordenar las notas. Afuera, un carro negro pasó despacio por la avenida y por un segundo pensé en las llaves que colgaban en un espejo retrovisor. Las historias siguen abiertas. Algunas sobrevivientes reconstruyen paso a paso, otras siguen desaparecidas. Lo que queda por delante es desenredar la tela que los cubre, identificar las piezas, nombrar las rutas y sobre todo escuchar sin juicio a quienes retornan con la piel marcada por la necesidad. Fue en ese pensamiento donde encontré el hilo para la siguiente voz que te voy a traer. Fue esa frase, me dijeron que si no aceptaba me quitarían todo lo que tengo, la que me puso tras la pista de un hombre cuyo nombre aparece en varias listas. Ernesto, conocido en voces callejeras como Ernesto el Tiburón. No era una leyenda urbana, era un nombre que regresaba con regularidad en historias de hoteles, clínicas y bodegas, donde las puertas jamás se abren por voluntad propia. Lo encontré en una libreta manchada de café, entre números de placa y apodos. Empecé a seguir ese hilo, y como suele pasar, cada hilo me llevó a otro. Madame Teo, una recepcionista que ya no contestaba, una cadena de transferencias que aparecía en cuentas que después se borraban, una red con extremos que parecían tocar oficinas y veredas por igual. A quien llamaban Ernesto lo hacía por teléfono o por mensajería encriptada. Sus interlocutores rara vez se veían en público. Preferían citas en suites privadas o en clínicas pequeñas, donde un médico con apellido extranjero certificaba evaluaciones y firmaba papeles confusos. Ernesto, me dijeron, tenía maneras de blanquear el trato, ofrecía pagos por adelantado, contratos falsos, incluso itinerarios de viaje. Pagaba bien por la apariencia de legalidad. Eso servía para dos cosas, para atraer a quienes tenían prisa por salir de la crisis económica y para crear un registro que, en primera lectura, aparentaba legitimidad. Uno de los relatos que más me marcó fue el de Valeria, una joven que llegó a la ciudad tras un desalojo y que creyó en la oferta que le hicieron por redes sociales, una plataforma que prometía casting para un proyecto audiovisual internacional. La entrevista fue en un hotel con recepción neutra y empleados que no preguntaron demasiado. Le pidieron sus documentos para el contrato y le mostraron un adelanto pagado en efectivo. Todo parecía encajar, hasta que no encajó. A la tercera sesión le pidieron quedarse en una habitación a esperar instrucciones. Le dijeron que su acompañamiento tardaría. Esa espera fue la primera brecha. La segunda fue la imposibilidad de salir por las llaves del cuarto, retenidas por un hombre que aseguraba que era seguridad del proyecto. Cuando insistió, la respuesta fue una oferta. Más dinero si aceptaba ciertos requisitos. Cuando negó, la presión subió. Ella consiguió, por azar y por el valor de una compañera, enviar una foto de la placa del auto desde la ventana. Esa foto no detuvo a la red,
pero permitió que alguien supiera dónde buscar. Valeria salió con ayuda. No siempre hay quien vea. El patrón es perversamente simple: ostentación y formalidad al inicio, violencia y control después. Los contratos, los recibos, las tarjetas con logos son parte del disfraz. En varios de los expedientes que revisé, la secuencia se repite: un adelanto en efectivo, un sedán oscuro, una habitación con persianas, la retención de documentos, y cuando la víctima intenta reclamar, la multiplicación de obstáculos: teléfonos bloqueados, identidades cuestionadas, denuncias que se extravían. Es como si la red supiera exactamente qué mover para volver el rastro intangible. Hay un punto donde la economía legal se mezcla con la ilegal. Hoteles que figuran como legales en registros, clínicas que emiten facturas, empresas de traslado que operan con placas que cambian. En ese cruce nace la impunidad. Los pagos se disfrazan, las pruebas se diluyen. En ocasiones, miembros del personal del hotel o la clínica no preguntan demasiado porque la lógica del negocio, temperamental y rentable, se impone. Un huésped más, una sesión más, un comprobante que llena una hoja de cálculo. Cuando el problema aparece, los protocolos se activan para proteger a la institución, no a las personas. No puedo decir que todos los empleados sean cómplices. Muchas veces son trabajadores que ignoran que su rutina forma parte de una cadena. Pero sí puedo decir que hay piezas que sí parecen calculadas: recepcionistas que desvían llamadas, encargados de mantenimiento que no revisan cámaras, policías que tardan en llegar. En varios relatos reaparecen nombres como René, un recepcionista que juraban protegía salidas; Carmen, una ama de llaves que olvidaba ciertas bolsas; y, más arriba, oficiales de policía con los que, según voces, se llegaban a pactos. No digo que esas historias sean pruebas judiciales, son testimonios que, sin embargo, coinciden en patrones alarmantes. A menudo, quien tapona el camino de la investigación no es solo la corrupción explícita, sino la banalización del dolor. Se habrá ido por voluntad propia. Es decisión personal. No hay indicios de delito. Esas frases funcionan como anestesia institucional. Mientras tanto, las familias se convierten en rastreadores. Revisan facturas, preguntas, cámaras de gasolineras, mensajes, cuentas. Esa búsqueda puede durar años, destruyendo economías y dejando huellas que nadie devolverá. Encontré, sin embargo, un tipo de resistencias que me siguió dando esperanza. En un barrio en la periferia, un grupo de mujeres se organizó para vigilar. Habían creado un cuaderno donde anotaban placas, horarios de automóviles sospechosos y apodos. Se pasaban mensajes de voz con códigos y, en ocasiones, una sola llamada a una ONG o a una periodista era suficiente para que un rescate se planease con cautela. Una de esas redes, la llamaban La Costura, salvó a varias mujeres enviando coches con placas falsas, coordinando casas seguras y gestionando recursos para huir. Era una logística de emergencia que funcionaba en paralelo al Estado, porque el Estado no siempre responde. Pero la solidaridad tiene límites materiales. Para sostener una salida hace falta dinero, documentación y redes. Y ahí es donde la economía se vuelve el arma más letal. Sin dinero, muchas sienten que la única alternativa es la calle. La calle que yo narro no es un lugar de elección estética ni moral. Es un espacio donde se negocia la dignidad para poner pan en la mesa. Trabajar en la calle, para muchas, es aceptar reglas impuestas por terceros, clientes, proxenetas, policías, que definen tarifas, horarios y castigos. Y cuando alguien se niega a una condición, la coerción puede subir de tono: amenazas, violencia física o la divulgación de imágenes. Se vuelve necesario mirar también la demanda. Me cuesta describir a los compradores. No quiero humanizarlos ni hacerlos excusables. Pero entender el circuito implica reconocer que donde hay compradores hay mercado. Y donde hay mercado hay incentivos para la explotación. En las conversaciones con activistas y con investigadoras, se insistía en que cualquier cambio debe atender la oferta: políticas públicas, sanciones efectivas y campañas culturales que no revictimicen. Sin cambios en la demanda, las redes se reinventan. En uno de los casos que tuve acceso, un grupo al que llamaban Grupo GMO operaba con escalas más amplias. No solo reclutaban, sino que distribuían materiales, imágenes, videos, en circuitos cerrados que movían dinero a través de empresas pantalla. La sofisticación incluía mapas de ruta, calendarios de supuestas sesiones y la figura de clientes leales que eran atendidos de formas específicas. El resultado era la mercantilización absoluta de la persona humana,
Una vida convertida en varias ganancias pequeñas y repetidas. Cuando las fuerzas de la ley actuaban, el daño ya era cuantioso, y las pruebas muchas veces habían sido borradas o dispersadas. ¿Cómo se sobrevive ese tipo de maquinaria? En los testimonios hay estrategias que podrían llamarse de resistencia cotidiana. Aprender a identificar señales, conservar un trozo de dinero oculto, mantener en un teléfono durmiente el contacto de una amiga que sabe las placas de los autos, la contraseña para avisar si algo anda mal. Esas prácticas no son recetas, son estrategias improvisadas para minimizar el riesgo. No las enlisto como guía, las relato como evidencia de que las personas afectadas desarrollan saberes colectivos en medio del peligro. Otra cara del problema es la migración sin papeles. Mujeres que cruzan fronteras en busca de trabajo llegan sin redes de apoyo, sin la protección de un documento y con la urgencia de enviar remesas a su familia. Esas condiciones las vuelven más vulnerables, aceptan tratos que de otro modo rechazarían. En las orillas del río, en las ciudades fronterizas, la cifra de ausentes se mezcla con la de las que venden su cuerpo para pagar deudas o el pasaje. Los traficantes usan esa vulnerabilidad como moneda de cambio. Sin papeles, eres invisible para el Estado, les dicen. La invisibilidad es parte del discurso, y esa invisibilidad se paga con vidas. A medida que profundizaba, comprendí que el corazón de la impunidad no siempre era la brutalidad, sino la sofisticación del encubrimiento. Quien manda el dinero muchas veces no aparece en la escena. Se queda arriba, en los teléfonos, en las cuentas. Los que recogen el producto, quienes vigilan las puertas, son piezas reemplazables. Eso explica por qué muchas veces, al intentar rastrear a un responsable, la investigación se encuentra con capas que se desvían hacia empresas legales, abogados, transferencias internacionales y buzones de voz. La estructura opera con la ventaja de la complejidad. En una noche clara, hablé con la madre de Alejandra. Sus manos temblaban cuando me mostró una libreta donde había anotado contactos de ONGs, números de placas y fechas. No quiero venganza, me dijo, solo quiero saber dónde está mi hija. Sus palabras sonaban sencillas y terriblemente humanas. ¿Qué solicita una madre sino el regreso de su hija? Pero en el país en el que vivíamos, esa petición tenía que atravesar instituciones que no siempre respondían. Fiscales con expedientes holgados, protocolos que exigen pruebas que no se obtienen, tiempos que acaban por borrar el calor de la búsqueda. La espera es en sí misma una forma de castigo. En paralelo a la desidia institucional, hay relatos de periodistas y de activistas que fueron silenciados con amenazas y con campañas de descrédito. Contar estas historias no siempre es seguro. Medios que intentaron investigar encontraron puertas cerradas o llamadas telefónicas que desaconsejaban la indagación. Es otra forma de complicidad, el miedo que inhibe la voz pública. Por eso es vital que quienes contamos mantengamos precisión y cuidado, no por proteger al agresor, sino para evitar que una denuncia legítima se diluya en acusaciones no verificadas. Llegamos, poco a poco, al clímax de lo que quiero decirte. Cuando juntas suficientes voces, la respuesta a la pregunta del título, ¿por qué terminé trabajando en la calle?, se hace clara y dolorosa. No se trata de una elección individual en la mayoría de los casos. Se trata de una confluencia de factores: pobreza, migración, desprotección estatal, encubrimiento institucional, mercados que pagan por la vulnerabilidad y estructuras que normalizan la explotación. La calle es, en muchos casos, la salida que quedó antes de otras sentencias. La sentencia de la necesidad, del hambre, de la deuda. Aún así, hay acciones que pueden cambiar la trayectoria. No es que haya soluciones sencillas, pero sí hay pasos que ayudan. Fortalecer redes comunitarias, invertir en programas de reinserción y empleo con enfoque de género, mejorar la formación y supervisión policial para responder a casos de trata, regular con rigor las plataformas digitales que sirven como anzuelo y, muy importante, crear canales rápidos y seguros para denunciar sin revictimización. Las políticas públicas no cambian de la noche a la mañana, pero la presión social sí puede acelerar procesos. Cuando una comunidad exige, las cosas se mueven. Contar estas historias es también responsabilizar a quienes miran con desdén. En plazas, mercados y redes sociales, la gente juzga sin saber. ¿Por qué no se fue antes? Es una pregunta frecuente y cruel. La respuesta simple es porque no hubo puerta de salida. Y si la hubo, estaba custodiada por guardias que cobraban, por multas que penalizaban la movilidad, por un miedo que paraliza. Por eso la empatía es tan urgente como las políticas. Creer y acompañar puede ser el primer ladrillo para una recuperación.
quiero que escuches ahora la voz de una mujer que sobrevivió y que hoy trabaja acompañando a otras. Se llama Lourdes, Luna. Después del accidente, después de huir, ella decidió no permanecer en el anonimato. Se mudó a una comunidad pequeña, aprendió gestiones legales básicas y empezó a acompañar a quienes tocaban su puerta con relatos parecidos. Su herramienta más poderosa no era el dinero, era la paciencia. Pasaba horas llenando formularios, acompañando a familiares a fiscalías y enseñando a otras cómo registrar placas y nombres. Me contó algo que nunca olvido. Si no me crees, al menos guarda la nota. Esa nota puede ser la prueba que alguien encuentre después. Es sencillo y terrible al mismo tiempo. La existencia de una nota puede marcar la diferencia entre una carpeta investigada y un archivo archivado. Hay quienes encuentran salida a la calle con proyectos de reinserción que no juzgan sino que capacitan, cursos de oficio, apoyo psicológico, microcréditos y acompañamiento legal. Esas iniciativas no son salidas mágicas, son trayectos largos y costosos. Aún así, representan un camino. Las ONGs que trabajan en esto necesitan recursos y visibilidad. Por eso, al final, te pediré una acción concreta. En la descripción de este video encontrarás enlaces a organizaciones que apoyan a víctimas de trata y explotación. Donar, compartir la información, firmar peticiones u ofrecer tiempo como voluntario son acciones que suman. No prometen milagros, pero amplifican posibilidades. Hacia el final de mis investigaciones, me encontré con un documento que alguien dejó en un buzón comunitario. Era una carta corta escrita por una mujer que se escondía. Decía apenas, «No quiero morir en el camino». Fue una frase pequeña, brutal y suficiente. En ella cabía toda la urgencia que he intentado transmitir aquí. La frase resume la tensión entre la vida y la supervivencia, entre el deseo de seguridad y la realidad de la explotación. Quien escribe eso no está pidiendo compasión, está pidiendo una oportunidad real para vivir. La pregunta que titula este video pide una respuesta honesta. ¿Por qué terminé trabajando en la calle? La respuesta, recogida en los múltiples relatos que te traje, no es una sola, es una red. Fui empujada por la suma de deudas, promesas rotas, documentos retenidos, policías que miraron hacia otro lado y clientes que consumen la vulnerabilidad. Terminé en la calle porque alguien puso un precio a mi necesidad y alguien más pagó por ello. Terminé en la calle porque el sistema permitió que se hiciera normal. No quiero dejarte solo con la impotencia. Si estas historias te mueven, hay pasos concretos que puedes tomar. Infórmate, comparte estas voces, revisa la descripción y contacta a las organizaciones que acompañan a víctimas. Si estás en riesgo o conoces a alguien que lo esté, acudir a servicios especializados es un primer paso. Denunciar es importante, pero también lo es garantizar la seguridad de quien denuncia. Por eso las organizaciones que verás enlazadas trabajan en refugios, en asesoría legal y en acompañamiento psicosocial. Apoyarlas es apoyar posibilidades de salida. Antes de cerrar, quiero regresar al título y ofrecer una frase que cierre y abra a la vez. Terminé trabajando en la calle no porque elegí la calle, sino porque me empujaron hacia ella. No fue un acto aislado, fue la consecuencia de una maquinaria que combina necesidad y lucro, silencio e indiferencia. No son historias para pasar los ojos, son vidas que demandan respuesta. Si has llegado hasta aquí, quizás te duela. Que duela es necesario, pero no permitas que ese dolor se quede en la mirada. Actúa. Revisa la descripción para encontrar contactos de apoyo, firmas y formas de colaborar. Comparte este video con alguien que pueda escuchar y creer. No es un llamado a la pena, es un llamado a la responsabilidad. Cierro con lo que me dijo una madre en la madrugada de una vigilia. No son cifras, son nombres. Guárdalo, recuérdalo. Ponte del lado de las voces que buscan volver a ser visibles. Terminé trabajando en la calle porque me empujaron allí. Y mientras más personas sepan por qué, menos probable será que alguien más sea empujada sin que haya quien lo vea.